La Revolución Francesa. ¿Qué fue? La Revolución Francesa fue un Situación de Francia antes de la Revolución. En el siglo XVIII, Francia era uno de los principales reinos de Europa y tenía un sistema político, económico y social que no había sufrido grandes alteraciones en los últimos siglos, al que se le ha denominado antiguo régimen. Ilustración. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual europeo, especialmente en Francia, Reino Unido y Alemania, que comenzó en Inglaterra con John Locke y la Revolución Gloriosa, y se desarrolló desde mediados del siglo XVIII, teniendo como fenómeno histórico, simbólico y problemático la Revolución Francesa. Independencia de Estados Unidos. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos fue un conflicto que enfrentó a las 13 colonias británicas originales en América del Norte contra el Reino de Gran Bretaña. Ocurrió entre 1775 y 1783, finalizando con la derrota británica en la Batalla de Yorktown y la firma del Tratado de París. Las principales causas por las que Francia comenzó la Revolución Francesa fueron: ellos al principio tuvieron problemas económicos y gracias a esto tuvieron que subir impuestos para poder pagar sus deudas. Ellos también querían cambiar su sistema de monarquía a un nuevo sistema, y ese sistema era un sistema político. Por eso también Napoleón Bonaparte quiso derrocar el país. Y al final, cuando todo esto acabó, se convirtió en un país con democracia liberal. Asamblea Legislativa entre 1791 y 1792. La monarquía constitucional no duró ni un año en Francia. Por otro lado, la Asamblea Legislativa no consiguió cesar el descontento del pueblo. Francia entró en guerra con otros países el 20 de abril de 1792, sufriendo una gran derrota que reforzó los ideales de revolución, principalmente en los grupos de izquierda en Francia. La Convención y la República entre 1792 y 1795. La monarquía en Francia cayó finalmente cuando el pueblo irrumpió en el Palacio de Tuileries, residencia de Luis XVI, encontrando documentos que probaban su traición. Es así como el rey es encarcelado y se considera que la monarquía cae definitivamente. También la puesta en marcha de la Constitución coincidió con el triunfo de las tropas de Francia contra el ejército prusiano en Valmy. 2 días después de ese triunfo, Francia fue proclamada república. También aparecieron problemas posteriormente cuando Luis XVI fue decapitado, y las demás monarquías de Europa decidieron conformar una coalición para acabar con la revolución. El Directorio. Para el año 1795 la convención fue destituida y se crearon 2 cámaras, el Consejo de Ancianos y el de los 500. Este directorio implementó políticas que desatarían nuevamente el malestar general. Es así como se decide hacer un golpe de estado a manos de Napoleón Bonaparte en el año de 1799, y con esto termina la Revolución Francesa. Segunda etapa de la Revolución Francesa. Aquellos individuos que representaban al pueblo y los miembros más importantes de la burguesía solicitaron que el voto individual no era algo necesario. Al ser rechazados y al ver que la monarquía se rehusaba a ceder sus peticiones, decidieron construir la Asamblea Nacional como máxima representante de la nación. En agosto de 1789, la Asamblea Nacional se había convertido en la Asamblea Nacional Constituyente. De esta forma se permitió el feudalismo y los derechos y privilegios asociados al mismo. Durante ese mismo mes, por primera vez fueron publicados los derechos del hombre y del ciudadano. Muchas ciudades siguieron este ejemplo y esparcieron la revolución por zonas rurales. Esto dio comienzo a lo que posteriormente se conocería como el régimen del terror o el Gran Miedo. Más de 40.000 personas fueron ejecutadas en la guillotina, ya que este régimen castigaba a las personas que no estaban de acuerdo con ellos y que no aceptaban este régimen. Tercera etapa de la Revolución Francesa. El 14 de julio del año 1789, la fortaleza encargada de servir como prisión y proteger el costado occidental de París, la Bastilla, fue asaltada por el pueblo. Primera etapa de la Revolución Francesa. En 1789, el monarca Luis XVI convocó a los representantes del Tercer Estado, el pueblo,
y se reunieron para discutir la situación del reino. Las malas cosechas, la crisis económica, el hambre y la miseria generaron y condujeron al reino a una situación que necesitaba una solución inmediata. Para el año 1791, la Constitución francesa aprobaba la separación de los tres poderes políticos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El rey y los ministros se encargaban del poder ejecutivo. La Asamblea Legislativa, cuyos miembros serían elegidos por votación popular, se encargaban del poder legislativo. Y por último, el poder judicial, que era el que se encargaba de castigar a las personas que no respetaban la ley. Consecuencias de la Revolución Francesa, se cambió el antiguo régimen. Abolió todos los elementos del feudalismo, como la servidumbre, de los privilegios del clero y la nobleza también llegaron a su fin. Como otra consecuencia de la Revolución Francesa, inspiró a muchos países a tener su propia independencia, y esto hizo que varios países perdieran muchas colonias. Y otra consecuencia del principio de la Revolución Francesa fue el golpe de estado de Napoleón Bonaparte.